Benvinguts i benvingudes, ponents i assistents. Moltes gràcies per participar en el webinar d'avui. Serà sota el títol Ciberatacs, com afrontar els seus riscos, i per això contem amb el senyor Miquel Serrahima, advocat d'assessoria penal i corporativa APC, amb el senyor David Garriga, CEO i fundador de CIT, i amb el senyor Rafael Manchón, director general i soci tècnic, legal i de compliment de Confide. Iniciem la sesión. Endavant, señor Serrahima. Gracias. Gracias, Gloria. Buenos días a todos. Como decía Gloria, soy Miquel Serrahima, socio y abogado de asesoría penal corporativa, que es una firma que asesora ya desde hace bastantes años a ACES en materia de responsabilidad penal de la empresa. Y a eso hemos venido a hablar, de la responsabilidad penal de la empresa, pero esta vez en relación con los delitos informáticos. Intentaremos contestar a dos preguntas. ¿Puede ser nuestra empresa condenada penalmente por los delitos informáticos que hayan cometido los directivos, administradores, apoderados o trabajadores? Y segunda pregunta, ¿qué consecuencias suponen para esa empresa si es declarada penalmente responsable? Con carácter general diremos que el delito informático está a la orden del día, y más en los centros de salud, en donde es esencial proteger los datos del paciente. La realidad es que, debido al uso de Internet y a las facilidades que tenemos ahora, las empresas se convierten en centros vulnerables y deberán cuidarse ellas para no ser víctimas de ataques externos o internos relacionados con la informática. Pensemos que cuando una empresa está atacada informáticamente, para reponerse tendrá unos costes económicos, tendrá unos costes de tiempo, tendrá unos costes o un daño reputacional y también responsabilidades penales. Y de hecho, creemos que hemos montado esta sesión porque tenemos la necesidad de concienciar a ACES, a los asociados de ACES, sobre la necesidad de implementar programas de seguridad informática, la necesidad de contratar pólizas de ciberseguridad y también la necesidad de exonerar la responsabilidad penal de la empresa cuando ha habido o se ha cometido algún tipo de delito informático. Con carácter general, diremos que las empresas responden penalmente de los actos que realizan en su nombre sus directivos, administradores, apoderados o trabajadores. Eso viene ya desde el 2010. Luego la posterior modificación del 2015 así lo establecía, pero nos daba una puerta de salida, que era que podíamos exonerar esa responsabilidad si teníamos implementado un modelo de prevención de delitos con anterioridad a la comisión del delito. Eso es muy importante, antes de que se haya cometido el delito. De hecho, anunciamos ya que lo que fue una ilusión para el legislador en su momento es una realidad ahora, claro, 12 años después, cuando los tribunales empiezan ya a exonerar a las empresas que han implementado el modelo de prevención de delitos. ¿Qué es un modelo de prevención de delitos? Muy sencillo, es un conjunto de protocolos que se implementan una vez realizado un mapa de riesgos y que lo que intentan es montar unos protocolos con un propósito que es evitar la comisión de delitos. El modelo de prevención de delitos busca tres conceptos importantes. El primero es evitar la comisión de ese delito, después paralizar la comisión cuando se está produciendo y, quizá el más importante, evitar que se vuelva a producir en un futuro. ¿Todos los delitos que están en el Código Penal comportan responsabilidad? Evidentemente no, y están establecidos expresamente en el artículo 31 bis del Código Penal. Y ahí nos encontramos que sí que hay tres delitos que hacen referencia al tema informático. Es el delito contra la intimidad y allanamiento informático, que es aquel que se produce cuando se usa, altera sin autorización datos reservados, personal o familiares, para realizarlos en perjuicio del titular o de un tercero. Hay un delito de daño informático, que es cuando se produce cuando una persona ha modificado o borrado documentos, datos o programas sin autorización, y hay el delito de descubrimiento y revelación de secretos. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, si en el artículo 31 bis esos delitos comportan responsabilidad, diremos que evidentemente las empresas van a responder de los delitos informáticos que se produzcan en su empresa.
¿Cómo se llevan a cabo esos ataques a la empresa? Nos lo explicarán mucho mejor nuestros compañeros, pero a nuestros efectos, diríamos que a través de la vulneración de datos, a través de la fuga de información, aprovechando fallos de seguridad, infectando servidores y ordenadores, con el secuestro de datos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué debería hacer la empresa? Pues la empresa lo que debería hacer es resguardar sus datos propios, resguardar los datos de terceros, contar con ficheros que tengan las medidas de seguridad ajustadas a su realidad, debería evitar la revelación de datos que afecten a la identidad de personas, deberían no tener programas ilegales para comisión de delitos, etcétera, etcétera. Pero la ley, a nuestros efectos, la ley para evitar la responsabilidad penal de la empresa, la ley para evitar que, además de todos los daños que nos produce, que nos hayan atacado informáticamente, nos pide que tengamos y que creamos la prueba necesaria para que si un día debemos acudir a un juzgado, podamos demostrar que un día implementamos un modelo, que un día montamos unos protocolos, que los aplicamos y están en vigencia y en funcionamiento. Por lo tanto, diremos que para poder cumplir con la ley, nosotros deberíamos tener un esquema de seguridad informática que, cuando menos, tuviera los siguientes aspectos cubiertos. En primer lugar, un mapa de riesgos que nos ayudará a conocer cuáles son los controles que se precisan, un plan de seguridad que garantice el cumplimiento de medidas de seguridad informática exigidas por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, un código ético informático, un modelo de gobierno y de seguridad informática, políticas corporativas que ayuden a proteger secretos y que eviten el espionaje, políticas internas para establecer niveles de acceso y uso, así como las actualizaciones y copias de seguridad, formaciones a directivos, formaciones a trabajadores, formación al compliance officer, establecimiento de canales de denuncia, establecimiento de un sistema disciplinario y revisiones periódicas. Todo eso es lo que la ley nos va a exigir que tengamos para evitar que, si un día hemos cometido un delito informático, no ser arrastrados por la responsabilidad que ello supone. Y eso es porque, si un día eso nos ocurre, y con eso ya terminamos, la empresa puede ser condenada a pagar una multa importante, puede ser incluso disuelta la persona jurídica, puede ser que se suspendan las actividades, nos pueden prohibir realizar las actividades relacionadas con el delito que hemos cometido, nos pueden inhabilitar para conseguir ayudas y contratación pública, y hasta nos puede, desde luego, solicitar la intervención judicial, y desde luego tenemos un daño reputacional que deberemos soportar. Y entonces, ya con esas ideas, yo creo que queda claro, y la recomendación nuestra es que, frente a estos delitos informáticos, la empresa tiene que cubrirse penalmente, implementando los protocolos necesarios para acreditar delante del fiscal y el juez en caso de que sea necesario. Dicho eso, pasaré la palabra a David Garriga para que pueda exponer su parte. Muchas gracias y buenos días a todos. Gracias, Miguel. En primer lugar, me presento. Soy David Garriga, el CEO de SIR. Nosotros somos una ingeniería integradora de soluciones de ciberseguridad. Somos una compañía catalana con ámbito nacional. Yo voy a utilizar unas transparencias porque, dentro de los compañeros, en Miguel, que ha explicado claramente cuál sería la ley, nosotros, por definir qué es un integrador, nosotros seríamos los ejecutores para cumplir esas premisas que ha comentado antes Miguel. ¿De acuerdo? Voy a compartir una pantalla porque lo nuestro es quizá lo más complicado. Creo que ya la deben de estar viendo. Miguel, ¿me puedes confirmar que la veis? Sí, la vemos. Vale, gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros somos una compañía que nacimos en el año 98, llevamos 25 años en el mercado, y en el mercado de la integración hay una serie de valores que son muy importantes, que es la experiencia, ¿vale? Y luego las capacidades que tiene el equipo. Actualmente somos más de 220 profesionales, donde el 70% son ingenieros, y nuestras capacidades son unas capacidades a nivel nacional, y para nuestros clientes estaríamos hablando que serían nacionales y también con su acompañamiento en el viaje cuando van hacia la parte extranjera, ¿vale? Tenemos delegación, nuestro headquarter en Barcelona, tenemos delegación en Madrid, Bilbao, Zaragoza y Galicia. Muchos de ustedes tienen diferentes clínicas, diferentes establecimientos que pueden tener
lugar en todo el territorio nacional. Tenemos más de 50 certificaciones de los principales fabricantes en el tema de la ciberseguridad. La mayoría de fabricantes suelen ser americanos o israelitas y están básicamente cotizados en el Nasdaq. Nosotros contamos con las máximas certificaciones de cada uno de ellos. Tenemos más de 2.500 clientes y una facturación de más de 30 millones de euros. Vamos a hablar hoy de seguridad, ¿vale? Pero no antes quería explicarles en qué consiste, en la mayoría de ustedes, lo que sería un entorno sanitario. En un entorno sanitario nos encontramos que la mayoría de ellos tienen un entorno donde diferentes establecimientos hospitalarios se conectan entre ellos. Con la pandemia se ha acrecentado toda la parte de digitalización y toda la parte de colaboración, lo que estamos haciendo ahora, los Zooms, los Teams, los webinares, las videoconferencias han aumentado muchísimo, ¿vale? Estos son al final conexiones que se están produciendo desde el centro hacia afuera, donde el medio que utilizamos en la mayoría de los casos suele ser Internet para poder conectar con pacientes, para poder conectar con proveedores o para poder conectar profesionales de nuestros propios centros. Luego estaría la parte de data center, donde en un entorno hospitalario solemos tener una serie de servidores. Estos servidores pueden estar físicamente en el centro hospitalario, pueden estar en la nube, en lo que conocemos todos como en el cloud. Independientemente que estén en el cloud o estén físicamente en el entorno hospitalario, los datos en el entorno sanitario ha sido uno de los entornos donde, por la Agencia de Protección de Datos, tienen el máximo nivel de confidencialidad, con lo cual lo que es el cumplimiento de la LOPD, la mayoría de ustedes, pues evidentemente cumplen fielmente con ese cometido, ¿vale? Pero eso no quita que cumplir administrativamente lo que sería la parte del LOPD no nos exime, como ha dicho Miguel, de poner las barreras necesarias para proteger esa documentación. Actualmente la ley lo que nos dice es que si nuestro centro ha sido vulnerado, tenemos que comunicarlo a la agencia y tenemos que comunicarlo también a nuestros propios clientes, ¿vale? Del centro hospitalario, con lo cual ahí hay una pérdida de imagen, ¿vale? Reputacional también. Y estaría la parte de seguridad, que en los centros, pues ahora ampliaré en qué consiste que un centro sanitario sea seguro. Y luego tenemos toda la parte de transformación digital que la mayoría de centros, por la pandemia y no pandemia, con temas de teleasistencia, se han digitalizado. Para nosotros los servicios de seguridad tienen que ser unos servicios gestionados. ¿Qué quiere decir un servicio gestionado? No es pongo lo que conocemos todos como podría ser el famoso antivirus. Hoy en día ya no utilizamos las empresas que nos dedicamos a la seguridad a hablar de un antivirus, sino lo que hablamos es de un sistema 360 eficiente, donde pueden entrar elementos como puede ser un firewall, donde puede haber elementos que protejan lo que es el puesto de trabajo, esto le estamos llamando endpoint, y un puesto de trabajo, por ponerles un ejemplo de la cantidad de vulnerabilidades que podemos tener, puede ser el ordenador de la empresa, puede ser el portátil que tenga en mi casa, puede ser el móvil que tenga yo, puede ser incluso hasta un PC o un portátil que sea fuera de nuestro entorno de trabajo, porque los elementos que hemos puesto son facilitadores para poder tener ese servicio de teleasistencia o ese servicio para conectarnos con la información del paciente o esa conexión para conectarnos con la clínica. No voy a entrar a nombrar ninguno de los fabricantes, evidentemente sí que los quería poner, pero estos fabricantes son fabricantes de Gartner a la derecha y son fabricantes tanto americanos como israelitas, donde, para que se hagan una idea, cualquiera de ellos pueden tener una capitalización bursátil de en torno a 36.000 millones de euros, ¿vale? ¿Qué nos encontramos a la hora de decir que nosotros somos expertos en el diseño y la arquitectura de infraestructuras de seguridad? Nosotros, en el concepto de la ciberseguridad, ya hablando, a veces tengo el placer de poder tener de amigo y de compañero de viaje a algún doctor. Nos dicen, vosotros en el tema de la ciberseguridad, dice, hacéis como nosotros, estáis constantemente estudiando. Digo, por supuesto. Digo, vosotros en vuestro lado científico, con descubrimientos, y nosotros es por la
por el avance tecnológico que sucede en los mercados, que es algo donde tenemos que estar todos los equipos constantemente actualizándonos con las últimas versiones. Sin más, decirles que ahí tenemos que tener una política y control de nuestros centros sanitarios, ¿vale? Con un concepto que se llamaría firewall. Debemos de tener las herramientas necesarias para tener una detección, identificación y bloqueo. Esto quiere decir que yo debo de tener los mecanismos para que nuestros usuarios, que son conscientes de poder tener un ataque, los mecanismos protejan a nuestros propios usuarios. Tenemos que tener un análisis y una remediación. O sea, no vale con poner solo esto, sino que tenemos que tener con personal propio o con personal de terceros, tener una solución donde tengamos una serie de informes, donde estoy totalmente convencido que todos ustedes están recibiendo mensualmente algún tipo de ataque y posiblemente no tengan la notificación de qué tipo de ataque ha sido y cómo ha sido solventado este tipo de ataque. Por eso decíamos que es importante tener un análisis, lo que vendría a ser un dashboard, un report, ¿vale?, de incidencias, y luego tener los mecanismos, porque seguro que les van a atacar, para poder remediar en el caso de que sufran un ataque, ¿vale? En esto pues podríamos hablar de algo tan sencillo como tener copias de seguridad de toda la información fuera del entorno local, ¿vale? Y luego la seguridad de extremo a extremo. Nosotros la seguridad de extremo a extremo, sin extenderme, es un poco lo que he comentado anteriormente, que la seguridad no se trata solo de poner lo que antiguamente se conocía como un antivirus, sino realmente hacer un análisis con nuestros equipos o con compañías como nosotros para ver todo el entorno de extremo a extremo en función de lo que es la parte de negocio propiamente dicha y luego también la parte del entorno industrial y sanitario. Para que vean la cantidad de vectores que pueden haber, esto es un mapa que tampoco voy a explicar, pero aquí tenemos desde nuestras famosas aplicaciones que están en el cloud, y voy a decir la más común, que podría ser el Office 365. Muchos de nosotros pensamos que teniendo el Office en el cloud, los señores de Azure nos tienen protegidos. Pues no. Lo que tenemos es un servicio donde tenemos unas herramientas ofimáticas que están en el cloud, donde pagamos por poder gozar de estas herramientas, pero en ningún momento nos están protegiendo, por ejemplo, el principal vector de ataque, que es el correo electrónico. Nosotros podemos tener perfectamente el correo electrónico en el cloud, y a través del correo electrónico es precisamente una de las puertas de entrada de los famosos ataques como los ficheros falsos, y aquí diré un nombre como puede ser un ransomware, ¿vale? Palabra que le sonará porque son los últimos ataques que vemos en televisión y oímos en la prensa. Sin más, cuando decía la parte de visibilidad, nosotros entendemos que los clientes, ¿vale?, tienen que saber qué es lo que está pasando en sus redes. Cuando implementamos cualquier tipo de herramienta para la parte de ciberseguridad, lo que hacemos es generar lo que sería un entorno para que el propio cliente con su propio personal pueda tener visibilidad de qué está pasando en la red. Evidentemente, esto, empresas expertas como nosotros, donde tenemos lo que se llama un SIEM, que sería un sistema de monitorización continuo de los eventos de la red, pues evidentemente nosotros podríamos prestar este servicio para cualquiera de ustedes de modo externo, evidentemente, porque depende del tamaño y de la dimensión del centro sanitario, pues posiblemente no puedan tener personal propio dedicado a esta materia. Esta era la parte de la presentación, ¿vale? Donde a partir de aquí, una de las cosas, tenía preparada yo 4 preguntas. No sé, Miguel, si tú has contestado a tus preguntas, ¿vale? O luego hacíamos, después de la presentación, otro recorrido para contestar las preguntas, o las hago en este momento. Yo entendía que las contestábamos al final de la exposición, David. Perfecto, pues entonces las voy a enumerar simplemente, ¿vale? Como tú has comentado también, y al final de la exposición, pues nos pasamos el turno y contestamos a las preguntas. Yo creo que hemos planteado unas preguntas, también consensuadas con los compañeros, para que tenga un hilo conductor, ¿vale? Donde básicamente, como ustedes tienen centros sanitarios, hemos puesto los entornos sanitarios son blancos de los hackers,
Por otro lado, ¿cómo afecta el ecosistema de seguridad de una empresa en el entorno sanitario? ¿Cómo podemos securizar un entorno sanitario? ¿Existe un patrón único? Y por último, es si preveíamos nosotros un aumento de ataques en el entorno sanitario. Muchísimas gracias por la atención y le doy paso a mi compañero Rafael Manchón, ¿vale? Para que haga la exposición de su compañía y luego resolvemos estas cuestiones. Muchas gracias. Buenos días. ¿Se me oye? Primero, ¿sí? Perfecto. Bueno, lo primero, agradecer a ACES que nos ha invitado a participar en este webinar y a mis dos compañeros previos, que la verdad es que las explicaciones han sido extraordinariamente interesantes. Agradecimiento, obviamente, que hago extensivo a las personas que nos están viendo desde sus respectivas oficinas, porque entendemos que se trata de un tema absolutamente candente y de absoluto interés. Yo lo primero me presento, mi nombre es Rafael Manchón, creo que bastante conocido por bastantes miembros de ACES, puesto que llevo 20 años en Confide. Actualmente desarrollo funciones como subdirector general y estoy muy orientado a todo lo que es el tema de cumplimiento normativo, por lo tanto, compliance, todo lo que es el asesoramiento legal y lo que es la dirección técnica de la correduría. No me extenderé en la presentación de Confide, solamente anunciar que hoy casualmente salimos en medios de comunicación, concretamente en Expansión, en La Vanguardia y en prensa especializada, anunciando nuestra integración en un broker británico que se llama PIB, con el cual pasaremos a ser la quinta correduría de España, detrás de los primeros que son Marsh, Willis, Aon y Howden. Empezaremos a gestionar 125 millones de euros en primas, con lo cual estamos hablando de unas cantidades extraordinariamente importantes. Estamos muy focalizados en red sanitaria, volvemos a ganar el Servicio Catalán de la Salud, que ha salido recientemente, y muy especializados en todo lo que es el tema de responsabilidad civil y en lo que es el tema de ciberriesgos. Yo también me permito compartir pantalla con vosotros y un momentito. Vale, entiendo que se ve, ya correcto. Vale, entonces yo voy a empezar un poco con qué es lo que nos encontramos cuando llegamos un día por la mañana y nos encontramos con una problemática que es que no nos funciona el ordenador. La semana pasada fue curioso, en TV3, 30 Minutos, hicieron un programa especial sobre temas de hackeo y el tema de ransomware y salían diferentes empresas que habían tenido la mala suerte de poder vivir en primera persona un ataque de ransomware, que es la imposibilidad totalmente de acceder al sistema informático. Entonces, claro, aquí el tema es lo primero, ¿no? ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde están los datos? ¿Cuántas personas se han visto afectadas? Si ha habido datos de carácter personal o no que se han visto afectados. ¿Lo tengo que notificar a la Agencia Española de Protección de Datos o a la catalana? Si pago este soborno, esta extorsión a la cual nos están sometiendo, lo podré solucionar rápidamente. Estoy afectando a sistemas de clientes. El riesgo reputacional, ¿cómo actuamos, ¿no? ¿Cuánto tiempo está inoperativo? El tema es clarísimo, ¿no? Antes de hablar del seguro, que obviamente esto es una herramienta de gestión del riesgo puramente, el tema nos tenemos que preguntar, ante estas preguntas, ¿cómo actuamos, ¿no? Aquí pongo diferentes ejemplos que han salido en prensa y que son extraordinariamente importantes y que también han afectado a centros sanitarios, hospitales, clínicas, etcétera, etcétera. Es un tema que tenemos que tener muy presente. Pero básicamente nos encontramos ante 3-4 grupos de riesgos, ¿no? Primero, el de la paralización del negocio. Es decir, no vamos a poder acceder a nuestros sistemas, nos vamos a ver paralizados, no vamos a poder atender a nuestros clientes, no podemos saber si nos han pagado una factura, nuestros proveedores, si no, si hemos hecho transferencias, si nos hemos hecho lo que sea. En definitiva, nos podemos encontrar 2, 3, 4, 5, 6 días, etcétera, ¿vale? Que vamos a estar ahí absolutamente imposibilitados de poder acceder a nuestros sistemas informáticos y, por lo tanto, de poder desarrollar
nuestra actividad con normalidad. Esto nos va a generar una pérdida de beneficio derivada de la suspensión del negocio. Este problema de imagen clarísimamente ante nuestros clientes, porque luego lo que hacen estos señores también es enviar correos electrónicos a los clientes, porque normalmente ya han entrado en nuestro sistema informático, han tenido acceso a nuestra base de datos, tienen direcciones de correo electrónico de clientes y como una medida de presión, pues ya se ponen en contacto también con los clientes para decir que sepáis que este señor ha sido objeto de un hackeo, disponemos de datos de carácter personal vuestro y que haremos públicos a no ser que la empresa que hemos hackeado pues no haga frente pues al pago de N bitcoins o N monedas de estas. En caso contrario, haremos esta publicación. Tenemos casos reales en nuestra organización. Recientemente tenemos un siniestro con una entidad de corte sanitario extraordinariamente importante y relevante en el tejido empresarial catalán, de cuyo nombre obviamente no quiero acordarme, ni puedo acordarme tampoco, pero que pone de manifiesto la debilidad de los sistemas de seguridad y de la necesidad de reforzarlos cada día más, porque estos señores van por delante nuestro. Junto con ese tema de paralización del negocio, que quizás es más importante, están todos los gastos que nos genera esto, ¿no? En términos de número de horas, en términos de consultores, abogados, especialistas informáticos, consultores en imagen, me refiero en información, cómo hacemos el tema de la comunicación ante la Agencia Española de Protección de Datos. Pero es que, hablando de la Agencia Española de Protección de Datos, ya lo primero que nos vamos a encontrar es el riesgo a recibir una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. O sea, como sabéis, la última modificación ya pasó de los 601.000 euros famosos a un 4% de la facturación, con lo cual estamos hablando de cantidades que en términos de responsabilidad civil, que en términos de sanción pueden ser extraordinariamente importantes. Pero no solamente esto, si entran en nuestro sistema y tomando como base nuestro sistema, extienden ese ataque, ese virus a clientes nuestros, de eso también se va a derivar una responsabilidad civil por parte de nuestra entidad, porque desde nuestros sistemas se estarán atacando sistemas de nuestros clientes y eso pues, nos generará a su vez posibles reclamaciones por parte de ellos. Pero tampoco podemos obviar quizás temas menos, digamos, sonoros como estos que estoy comentando, ¿no? Protección de datos, sanciones del 4% de la facturación, temas de responsabilidad civil, sino temas más del día a día que a mucha gente les ha pasado. Somos conocedores que varios centros sanitarios han sufrido lo que voy a explicar ahora y es más, nosotros lamentablemente incluso en nuestra oficina hemos tenido colegas, bueno, concretamente uno, que ha sufrido lo que podríamos calificar de ataques de ingeniería social, ¿no? El phishing. A los cuales, pues bueno, a través de un correo electrónico, en un momento determinado, te cogen mal, te cogen despistado. Esto que llaman el correo electrónico del CEO, ¿no? Envía el CEO diciendo que hagas una transferencia inmediatamente al proveedor tal y que tienes, no sé, 10 minutos o lo que sea. O si no, la típica esta que también es, lo digo típica, lo digo por hasta cierto punto normalizada, ¿no? Este correo electrónico que recibimos presuntamente de un cliente, de un proveedor nuestro, perdón, en el cual nos notifica un cambio de cuenta corriente, un cambio de cuenta de pago. Nosotros no hacemos las oportunas comprobaciones y el pago de la factura que nos ha enviado este proveedor lo efectuamos a una cuenta corriente que realmente, de la cual no es titular el proveedor. ¿Y cuándo nos enteramos de esto? Pues cuando ha pasado el periodo de pago, nos contacta con nosotros el proveedor y nos dice, oye, no nos has pagado la factura. Desde nuestra área financiera decimos, no, sí que te la pagué, no sé, el día 28. ¿A qué cuenta? A esta. Esta cuenta no es mía. Y tenemos unos cuantos problemas, ¿no? Pero básicamente dos. Uno, hemos perdido el dinero, eso ya no lo vamos a ver. Dos, porque vamos ya con retraso totalmente y seguimos teniendo una deuda delante de nuestro proveedor. Más allá del problema de imagen, vuelvo, que vamos a tener. Con lo cual, como veis, un ataque informático pues puede generar, es un tema poliédrico, puede generar una cantidad de problemas
extraordinariamente importantes. A pesar de que estoy en el sector asegurador, como podéis ver, hasta ahora no estoy hablando de seguros y voy a seguir sin hablar de seguros, ¿vale? ¿Por qué? Porque como medios de prevención del riesgo, ¿vale? Aparte de todos los temas que nos ha estado comentando previamente David Garriga, pues hay que tomar una serie de medidas, ¿vale? Entre otras, voy a hablar de dos que son extraordinariamente importantes y que ayudan a evitar o a disminuir, mejor dicho, la probabilidad de sufrir un ataque informático. Lo primero, validarse con la ISO 27001. Nosotros la tenemos desde hace 3 años. No teníamos ningún cliente que nos la pidiera. Empezamos a funcionar con ella de forma, digamos, totalmente a instancia nuestra, lo cual nos ha servido luego para demostrar pues, nuestra implicación en materia de seguridad informática. Un proceso de validación, yo diría, duro, por no calificarlo de pesadilla. Yo me acuerdo que estuvimos 6 meses en el proceso de certificación, de preparación para la certificación, y la certificación la verdad es que fue muy dura. Pero eso tuvo una ventaja, que fue conseguir un altísimo nivel de concienciación por parte de la organización. Súper importante este extremo, súper importante. Es más, nosotros hace menos de un mes hemos hecho cursos de formación en temas de phishing para elevar la concienciación, porque nosotros, como sabéis, trabajamos con datos de carácter sanitario. Precisamente si estamos como mediadores de la póliza del Servei Català de la Salud, pues os podéis imaginar la cantidad de datos sanitarios con los cuales trabajamos, con lo cual la concienciación que tenemos es extraordinariamente alta. Pero ¿a dónde iba? 2 aspectos que son extraordinariamente importantes para minimizar esta problemática. El tema del doble factor de autenticación. Este tema que a algunos posiblemente les llegue a sonar a chino, ¿vale? Porque a mí me sonaba chino hasta hace 4 días, es una barrera hacia los ataques extraordinariamente importante. Aparte de entrar en nuestro ordenador con nuestra clave ordinaria, el tema del doble factor funciona pues como hacen los bancos, ¿no? Para validar determinado tipo de operaciones nos envían un determinado código a nuestro dispositivo móvil, ¿vale? Que tenemos que ingresar en el ordenador y que nos permite validar la operación que estamos realizando. Pues esto, en versión finanzas, lo trasladamos a versión de cualquier empresa. El usuario del ordenador accede a su sistema con la clave primera de entrada, pero para poder validar la entrada al sistema recibe en su dispositivo móvil una segunda clave, no a través del ordenador, no a través de correo electrónico, sino a través de un sistema diferente, una segunda clave, en este caso a través del dispositivo móvil, del teléfono o de una calculadora, un pequeño aparatito que va dando estos códigos, y con eso permites la entrada a tu sistema. ¿Qué pasa? Si alguien consigue entrar pero no dispone de esta segunda clave de autenticación, se encontrará bloqueado y no podrá acceder a nuestro sistema, ¿vale? Esto que parece que puede tener un coste altísimo, pues es un coste extraordinariamente razonable. Insisto que esto no es materia aseguradora, ¿vale? Es un coste extraordinariamente razonable en términos de lo que puedes llegar a conseguir evitar en caso de siniestro. Y el segundo elemento que también es extraordinariamente importante, David, disculpa, ¿vale? Porque yo no soy informático, no tengo ni idea de estos temas, con lo cual estoy explicando. Me va fantástico. Porque me ahorro luego alguna pregunta, vale, pero ya va muy bien. Pero que lo estoy explicando en plan Barrio Senso, me digo alguna tontería, por favor, en términos técnicos, me corriges, por favor. Y el segundo elemento es una cosa que es fantástica, que es el backup offline, ¿no? O sea, estos anglicismos tan chulos ahora que a todos nos da por utilizar, porque parece que quedamos guays. Pues esto traducido a Roman Paladin, pues es la copia de seguridad de toda la vida, pero en lugar de que la esté haciendo el ordenador de forma online, es hacer una offline, es decir, sacarla del ordenador, tenerla de forma independiente, de forma diaria o de cada X horas, de forma que si tenemos un determinado ataque, pues no haya forma de que los atacantes entren en esa copia de seguridad, porque la tenemos fuera del sistema, y eso nos pedirá reactivar el sistema pues en las X horas o minutos. Digo minutos porque el otro día fuimos a ver a un proveedor que bueno, nos enseñó cómo se podía levantar el sistema en aproximadamente unos 12 minutos. O sea, fue absolutamente espectacular.
espectacular, ¿vale? Con lo cual, insisto, ese tema del doble factor y ese tema del backup offline es extraordinariamente importante, junto, insisto, con el tema de la ISO 27001. Pero claro, hete aquí que, pues por el motivo que sea, no tenemos el doble factor, por el motivo que sea, no tenemos el backup offline, por el motivo que sea, no tenemos instaladas otras medidas de seguridad, pero tenemos a un señor o a una señora que este es el gran problema. Este es el gran problema, que a pesar de todas las medidas de seguridad que queramos poner, ponemos nuestra puerta hablando de la puerta de nuestra casa, le ponemos, pues yo sé, 2 o 3 bombines, 4N, una puerta blindada. Pero claro, si cometemos el error de abrir la puerta y dejar pasar a nuestra casa al señor o señora directamente que nos viene a vaciar nuestro domicilio, pues utilizamos esa metáfora, pero en versión informática, es tanto como decir que, bueno, por mucho que tenga antivirus, el doble factor, el backup, el no sé qué, el patatín, el patatán, si tengo un señor o señora que recibe un correo electrónico y amablemente les abre la puerta de tu casa clicando un determinado enlace, pues ya estamos liados. Ya tenemos a gente está dentro, ¿vale? Yo vuelvo a insistir, si tenemos el tema del doble factor, lo vamos a minimizar en el extremo, pero ya los tenemos dentro, ¿vale? Con lo cual, el factor humano es un factor lamentablemente incontrolable, ¿vale? Y hasta el más listo, ¿vale? Porque, claro, pensamos en el tismo de la estampita, pero esta gente va adelantada a nosotros y hace lo que comentaba antes, lo del tema de ingeniería social. Con lo cual, aquí hasta el más, comillas, listo es susceptible de caer ante una trampa de estas, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Y ahora sí que voy a hablar de mi película, voy a hablar de mi libro. ¿Qué hacemos si a pesar de todos estos sistemas de prevención, de minoración del riesgo, de eliminación del riesgo cuando hemos podido, pues tenemos un siniestro, ¿no? Entonces ahí entramos con el tema del seguro, ¿vale? A pesar de todas estas problemáticas, todos estos sistemas de seguridad, pues una herramienta adicional también para gestionar el riesgo está precisamente el seguro. Los conocidos como seguros de ciberriesgo o los ciberriesgos, ¿vale? Se trata de seguros que empezaron a funcionar en España hace ya más de 15 años, que hace 15 años pues hablar de ciberriesgo pues era, pues no sé, hablar de una cosa, una entelequia, una cosa extraordinariamente rara, ¿no? Pero empezamos ya con los ataques de Sony, de Facebook, de no sé qué, de no sé cuánto, no sé, ya quedan lejos. Pero claro, esto cuando vemos que el círculo se va acercando a nosotros, que a la empresa de al lado le han fastidiado la cuenta, que han hecho un pago incorrecto a un proveedor incorrecto porque ha cambiado el número de cuenta, etcétera, etcétera, pues este tema cada vez lo vemos más cerca. La siniestralidad se ha incrementado notabilísimamente. El ransomware es una de las principales causas de pérdidas económicas de las empresas. Y esto, como dicen con las motos, ¿no? Que hay 2 tipos de motoristas, los que se han caído y los que se caerán. Pues hay 2 tipos de empresas, las que han sido atacadas y a las que atacarán. Y tarde o temprano, pues nos tocará a nosotros. La semana pasada, insisto, en TV3 salía 30 minutos y salía, me llamó poderosísimamente la atención, ¿no? Una explotación, digamos, vacuna, leche, y fue atacada y desparalizaron, ¿no? Y era muy curioso cómo explicaban que tenían todo el tema automatizado para que el sistema pues hiciera el ordeño de las vacas y que el sistema no detectaba absolutísimamente ninguna vaca y no podían ordeñar a ninguna vaca, con lo cual os podéis imaginar pasar directamente a 20 o 30 años atrás haciendo todo absolutamente manual, ordeñando las vacas de forma manual, bla, 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 bla. Con lo cual, aquí dices, no, a mí no me tocará, ¿no? ¿Quién pensaría que atacarían a una granja, ¿no? Pues bueno, pues esto es lo que comentaba. Bueno, pues esto lo que ha hecho es que, dado que la siniestralidad se ha incrementado notabilísimamente, pues lamentablemente la oferta por parte de las aseguradoras se haya visto restringida extraordinariamente, ¿vale? Hay poca capacidad, la capacidad que hay es cara, las primas son altísimas, altas, muy altas, ¿vale? Y luego también hay una cosa, que es, te puedes encontrar con que un cliente de nivel, de nivel, o sea, hemos tenido clientes de facturación de más de 500 millones de euros que te llaman, te preparan el cuestionario, se lo envías a la compañía y la compañía se niega a cotizar porque no tiene
unas mínimas condiciones de seguridad informática. ¿Por qué hacía referencia hace un rato al tema del doble factor y al tema del backup offline? Pues precisamente porque si no se tiene esto, las compañías no cotizan. No cotizan. Con lo cual, estamos incurriendo en una doble, permitirme el atrevimiento, doble negligencia, ¿no? Primero, no tenemos los sistemas de prevención adecuados para la empresa. Y dos, no podemos transferir el riesgo a una compañía aseguradora porque al no tener los medios de protección, pues no nos hacen el seguro. Pero es que resulta que ahora imaginemos que tenemos accionistas. Y ahora voy a ser un poco malo, pero es que esto ha pasado. Ahora imaginemos que tenemos accionistas, ¿no? Pues, oye, ¿qué pasa a un accionista cuando ha tenido unas pérdidas considerables por tema de paralización de negocio, por tema de riesgo reputacional o por lo que sea? Va a pedir cuentas porque hay alguien responsable y seguramente se irá a picar a la puerta del administrador, se irá a picar a la puerta del CEO, se irá a picar a la puerta del director de informática y le dirá que, bueno, ¿y dónde está lo mío? ¿No? Porque esto valía antes X, pero vale X menos tanto por este siniestro que hemos tenido. Y digo, y este siniestro es responsabilidad tuya porque no has tomado las medidas de seguridad, bla, 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 bla. Con lo cual, como decía antes, es un tema extraordinariamente poliédrico. Bueno, me tengo que disculpar porque me he enrollado en extremo. He obviado totalmente la presentación y lo he contado en plan historieta. Espero y deseo que lo que os he explicado haya sido de interés. Como veis, he intentado centrarme mínimo en el tema asegurador, pero que sepáis que es absolutísimamente relevante y, como siempre, a vuestra disposición. Muchísimas gracias a todos. Hola, em sentiu? Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Bon dia. Jo us voldria dir que si hi ha algun assistent que vol fer-vos alguna pregunta, alguna consulta, que la feu mitjançant el xat, sisplau. Jo igualment tinc unes preguntetes que m'han traslladat. Primer començaré pel senyor Serrahima. Tinc dues preguntetes pel senyor Serrahima. La primera, què diuen els tribunals sobre les empreses que tenen implementat el model de prevenció de delictes? Gràcies. Gracias, Gloria. Pues lo he adelantado antes de pasada. En el 2010 el legislador intentó hacer una ley preveyendo que lo que ocurriría, lo que está ocurriendo. Es decir, las sentencias empiezan a exonerar a las empresas que ya tienen implementado el modelo de prevención o a castigarlas si no lo tienen. Deberíamos entender un poquitín, iré muy rápido, cuando ocurre que hay una persona que nos lleva a un juzgado, nos lleva a un juzgado de instrucción. Nos lleva a un juzgado de instrucción comentando o poniendo en conocimiento del juez que ha existido un delito y que quiere que sea investigado. Y además se ha puesto de moda y cada vez son más las empresas que son llamadas a juicio, dicen, y se establece porque la ley lo permite, que también se investigue a la empresa jurídica por si no fuera caso que no hubiera tomado las medidas necesarias para evitar la comisión de ese delito, que es la compliance penal. ¿Qué hace un juez de instrucción cuando recibe eso? Pues es muy sencillo. Llama a la empresa y dice, primera pregunta, ¿tiene usted la compliance? No la tengo. Perfecto. Entra usted en proceso porque debería tenerla. Si quiere ya la implementará y atenuará la pena en todo caso. Segunda pregunta, si la tengo, pues entonces vamos a investigar si esa compliance es eficaz y si cumple con los requisitos que marca la ley. Es así de sencillo, pero es así de caótico también. Entonces las sentencias actualmente son claras, puedo facilitar las de los últimos años, en el sentido de que los juzgados están exonerando directamente a las empresas
que han tomado las medidas necesarias para evitar la comisión de delito. Y hay una en especial que quería comentar, que es una sentencia que absuelve en el año 21, en la que dice expresamente que evidencia la existencia de una compliance en funcionamiento porque ha acreditado que la empresa ha contratado un despacho especializado para la implantación del modelo, ha nombrado a un compliance officer, ha elaborado un mapa de riesgos y ha establecido un canal de denuncias. Es decir, que no solo se preocupa de ver si eso está en marcha, sino que realmente se esté ejecutando en el día a día, que es lo que nos exige la ley y la Fiscalía. Entiendo que para las empresas tener un modelo de prevención es complicado, es costoso y es añadir un coste más, pero el daño que se puede producir a la empresa si no se tiene, y los tribunales así lo demuestran, es grande. Y añado por una cosa que ha dicho Rafael al final, si nos está costando tanto que las empresas de seguros, las compañías, nos den un seguro de ciberriesgo, evidentemente antes le darán cobertura a una empresa que tenga las medidas informáticas montadas y que tenga las medidas preventivas de carácter penal. Muchas gracias. Senyor Serrahima, una altra pregunta, sisplau. Com respon l'administrador de la societat davant de la responsabilitat penal de l'empresa? Mira, también iré muy rápido en ese sentido. El administrador es el máximo responsable de los actos que ocurren en la sociedad. De hecho, la ley de sociedades de capital obliga al administrador a actuar de forma diligente. Y dentro de la diligencia deberá adoptar las medidas precisas para la buena dirección y control de la sociedad. Dentro del control se incluye, sin lugar a dudas, la obligación de implementar modelos de prevención de delitos para evitar la comisión de responsabilidad penal de la empresa. Y de hecho, eso va ligado con el hecho de que el administrador no solo responde frente a los socios, sino que también responde por los daños que puede causar a la sociedad. Y dentro de estos daños podemos entender que es un daño que ha producido por su mala gestión el hecho de que la sociedad sea condenada con una multa, por lo tanto por responsabilidad civil, cuando la sociedad, por ejemplo, ha tenido un daño reputacional que ha hecho que perdiera clientes, eso es un daño calculable económicamente, cuando se produce una pérdida de valor en la empresa, cuando se produce un daño porque nos han prohibido licitar en concursos públicos porque en su día no tuvimos una compliance. Es decir, la decisión, automáticamente la toma de decisión para tener una compliance hace disminuir de forma directa y proporcional la responsabilidad del propio administrador, que será el que responderá en caso de que los accionistas o los terceros le pidan, responsabilidades. Y ya está. Por eso, Gloria, doy por terminada la conversación. Sí, gràcies. Hi ha una pregunta, que no sé a quin ponent li toca. Em comenten, ¿de quién sería la responsabilidad sobre un ataque de un ERP que está en cloud? ¿De la empresa desarrolladora del software y proveedora del cloud o de la clínica? Gracias. No sé, David, vols contestar? Contesta tu i jo faig després un apunt. Vale. Bueno, de hecho, antes en la exposición de Rafael estábamos anunciando lo de las copias de seguridad. Aquí la responsabilidad siempre es de la empresa, que es lo que estamos hablando en todo momento. La empresa puede tener contratado la solución de un ERP y hay que ver en ese contrato si la empresa donde estamos alojando el ERP es la que nos está dando la protección. Pero en última instancia la responsabilidad siempre sería de la compañía. La compañía puede pedir que esa responsabilidad sea del fabricante del ERP. Y vamos a poner un ejemplo. Todos tenemos en mente un nombre de un fabricante de ERP del sector. Lo contratamos y lo subimos al cloud. No necesariamente lo tenemos que subir al cloud del propio fabricante. Podríamos hablar de un fabricante conocido por todos, donde podría ser SAP. Y podríamos decir que ese SAP lo alojamos dentro de un cloud, ¿vale? Que puede ser público o puede ser público compartido o puede ser privado. Y podríamos ponerlo, que nos suena a todos, en Amazon Web Service. Aquí hay
la responsabilidad que sea la empresa la que contrate los medios de seguridad a un tercero, que podría ser, por ejemplo, una empresa como nosotros, al fabricante del cloud si tiene las capacidades para protegerlo, o al fabricante del ERP que tenga las capacidades para protegerlo. Pero hay que limitar. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, yo estaba buscando ahora una noticia en la Vanguardia para apoyar lo que iba a decir, pero lo tengo bloqueado, no lo puedo explicar. A ver, el tema de las responsabilidades. O sea, aquí las fuentes de responsabilidades son diferentes, ¿vale? Si el error, estamos hablando de un error de diseño del ERP y la brecha de seguridad está relacionada con el error de diseño del programa informático, pues obviamente la empresa diseñadora del programa, del ERP, será responsable. Si el siniestro tiene origen en el cloud, ¿vale? Porque esto de la nube queda muy bonito, ¿no? Pero la nube, ¿dónde está? La nube no está allá arriba, ¿eh? La nube son unos centros de procesamiento de datos, ¿vale? Que están en determinadas situaciones. Y ahora estaba buscando, insisto, por la Vanguardia, pues hace un par de años, me parece, hubo un incendio en Francia, en un centro donde estaban centrados pues, todos los clouds, un montón de servidores, etcétera, etcétera. Y ese siniestro, pues obviamente estuvo originado con un incendio que nada tiene que ver con un ataque informático, pero que dejó colgados, bueno, no me explico la cantidad de gente que llegó a dejar colgada. En ese caso, pues la responsabilidad es de los gestores de los clouds, eso, ¿no? De los servidores. No me quiero imaginar el seguro de esta gente, porque eso se tuvo que convertir en una auténtica y absoluta pesadilla. Pero luego tampoco nos podemos olvidar que detrás de los del ERP y detrás del cloud está la empresa. La empresa que está utilizando el ERP y la empresa que está utilizando la nube. Claro, si el daño se lo hemos producido a un cliente nuestro, a un proveedor nuestro, a alguien que esté conectado con nuestro sistema, no sé, que a mí hay algo que me dice que al primero que va a reclamar, porque es al que más a mano tiene, es a nosotros, ¿vale? Luego ya intentaremos derivar responsabilidades al cloud, ya intentaremos derivar responsabilidades a la empresa diseñadora del ERP, pero de momento ya el problema lo tenemos nosotros encima de la mesa. Con lo cual, como conclusión, en cada siniestro, en cada problema, necesitamos un especialista y aparte son multidisciplinares, ¿sabes? Porque aquí no estamos hablando solamente de abogados, estamos hablando de muchísima gente, de abogados, de ingenieros, en los que al final acabas haciendo un forensic, que por cierto vale un dineral, y si no está asegurado, pues eso, puede hacer un KPMG, un Deloitte, o sea, estamos hablando de gente de muchísimo nivel, y entonces estos te detectan, te identifican cuál es la fuente del siniestro. O sea, en un incendio del bosque, pues ¿dónde está la cerilla que le pegó fuego al bosque? ¿No? Pues a buscar dónde está la cerilla que ha dado lugar al siniestro, ¿vale? Pero todo esto, obviamente, pues tiene costes derivados de esto. El tema de responsabilidad civil es bastante complejo. Gràcies, Rafael. Tinc 3 preguntes pel senyor David Garriga. Primera, com securitzar un entorn sanitari? Bueno, yo antes de responder a esta pregunta, yo iría, añado una, ¿vale? Que es si los entornos sanitarios son susceptibles de ataques de hacker, ¿vale? Los entornos sanitarios, por supuesto, que son susceptibles de ataque. Yo creo que todos ustedes en la pandemia oyeron por prensa y por televisión ataques a los grandes hospitales, ¿vale? Por parte de hackers, porque en un entorno sanitario, mejor que ustedes no lo puedo definir, es un edificio crítico, porque están prestando unos servicios sanitarios. ¿Qué nos encontramos en estos entornos sanitarios? ¿Vale? Nos encontramos que son entornos antiguos, hay más hospitales hechos que no hospitales nuevos. Lo que nos encontramos es que dentro de estos hospitales que ya existen hay tecnología antigua, pero es mayoritaria la tecnología nueva por los avances sanitarios, ¿vale? Y esto lo saben los hackers. Y tenemos 2 perfiles de usuario. Antes lo ha dicho el compañero Rafael, que esto va de usuarios. Tenemos usuarios más jóvenes, que quizás están más adaptados a las herramientas informáticas de la compañía. Informáticos en los que me añado, más cincuentones, ¿no? Donde la informática la utilizamos simplemente como una herramienta, ¿vale? Por tanto,
Los hackers conocen estos perfiles de entornos más viejos donde hay tecnología más nueva. Voy a la pregunta. ¿Cómo se securiza un entorno sanitario? ¿Vale? El entorno sanitario, en la exposición que he hecho anteriormente, donde Rafael lo ha centrado y me ha ayudado en responder parte de la pregunta, y es poner un doble factor de autenticación, tener una copia de seguridad fuera, pero esto va de usuarios. Nosotros estamos concienciando en todos nuestros webinars y charlas y en visitas con los clientes, donde hay una primera capa, que es la que llamaríamos de concienciación. Hay fabricantes muy importantes dentro del mercado que lo que hacen es ser nuestra persona de recursos humanos de ciberseguridad constante. Y lo que hacemos es implantar esa metodología, que aparte de la ISO 27000, que sería una best practice, pues lo que haría este software es aleatoriamente mandarnos mensajes a los usuarios para concienciarnos. No habrá correos electrónicos que no conozcas el remitente. Cuidado que el correo electrónico con un archivo adjunto puede ser peligroso si no conoces al remitente. Y este tipo de software, aparte de concienciar, lo que hace precisamente es intentar mandar este tipo de caballo de Troya, falso, ¿vale? Para decir, mira, hemos hecho un curso, hemos hecho una ISO, estamos haciendo una concienciación, ¿vale? Igualmente, pues entregarle al usuario y a la dirección, ¿vale? Aquellos usuarios que con toda esta concienciación, aún así, hubieran sufrido un ataque, ¿vale? Esto, para proteger el entorno sanitario, hay un concepto que he dicho antes, que era el concepto de la visibilidad. No hay nada mejor que saber qué está ocurriendo en nuestra casa, ¿vale? El tener unas medidas contratadas con empresas externas como nosotros, que implementamos unos sistemas internos, si nadie nos dice qué es lo que está pasando, pues realmente la palabra sería visibilidad de que realmente estamos siendo atacados. Dicho esto, un sistema de visibilidad lo que nos daría con herramientas como la visualización, herramientas como el doble factor de autenticación, herramientas como tener una copia de seguridad, intentar trasladar la tranquilidad de que existen medios y métodos para intentar mitigar, ¿vale? A los usuarios. Porque, como decía al inicio, en un entorno sanitario tenemos muchos perfiles de usuarios con diferentes categorías o tramos de edad, por decirlo de alguna manera, y luego tenemos muchísimos elementos dentro del entorno sanitario que ustedes seguro que habrán oído más de una vez, que la máquina X o el dispositivo Y se tiene que conectar a Internet para mandar los datos, o el mantenedor de la máquina se tiene que conectar desde Internet hacia nuestros centros sanitarios. Pues todo esto son puertas que abrimos, puertas que los hackers conocen y puertas que debemos de tener la tranquilidad de que están suficientemente protegidas a la hora de entrar estos usuarios, que pueden ser del entorno propio o pueden ser usuarios proveedores de un entorno externo. Senyor Garriga, qui és el responsable d'assegurar que una instal·lació sigui segura? Pues como estaba diciendo, el responsable de que una instalación sea segura tiene un nombre, que se llama CISO. Sería la persona dentro de nuestras organizaciones que sería la que estaría velando por todo este ecosistema que he comentado anteriormente, que le diríamos 360. Pero nosotros lo que queremos en el concepto de la evangelización de la ciberseguridad es transmitir que la ciberseguridad, aunque tengamos un responsable, es una responsabilidad individual de cada una de las personas, como decía anteriormente. Por eso insistía en lo que era la concienciación, ¿vale? Y aquí el ejemplo sería desde la dirección general, en primer lugar, hacia todas las capas de la organización, pasando desde los profesionales médicos hasta las personas de mantenimiento, hacia también los proveedores que ponen estos dispositivos médicos sanitarios
que cada vez son más avanzados y cada vez tienen que reportar más datos. Senyor Garriga, es preveu un augment dels atacs en entorns sanitaris? Muchísimo. Rafael ha dicho que hoy salían en prensa. Aprovecho para felicitarle por un granito. Muchas gracias. El quinto, nosotros salimos ayer en prensa. Somos el proveedor adjudicatario de la ciberseguridad del gobierno catalán, ¿vale? Por los próximos años. Y en esto tenemos algo que decir, ¿no? Como estaba comentando, un entorno sanitario, cuando, y lo habrán oído en más de un reportaje, los hackers es más fácil actualmente obtener beneficio económico de un entorno en el cual estamos atacando y tenemos datos de carácter personal, paradas de negocio de las empresas, que cualquier otro de los delitos que conocemos todos. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad les da un entorno mucho más fácil de poder actuar, tienen todo el mundo, y por otro lado tienen la privacidad de que es muy difícil, ¿vale?, poder llegar a coger a estos hackers. Podemos anular el ataque, pero llegar a coger a estos hackers es muy difícil. Son redes totalmente organizadas y el entorno sanitario es un entorno que, como bien conocerán ustedes, primero, es crítico, ¿vale?, porque estamos hablando de salud. Segundo, es económico, ¿vale? Y tercero, es un entorno donde precisamente es susceptible de poder pagar, ¿vale?, para continuar con el negocio por la propia actividad que estamos haciendo. Nosotros, y termino, tenemos, aparte de experiencias en el entorno hospitalario y sanitario, tenemos amplia experiencia en el entorno industrial, en el entorno de banca, y realmente, como estaba comentando Rafael, ¿vale?, que previamente pues hemos comentado muchos casos, sería nosotros desde nuestra privacidad, evidentemente, igual que Rafael, pues evidentemente nos debemos a ella, pero tenemos una cantidad de casos de los que no salen en prensa, de los que no son noticiables, que realmente ponen los pelos de punta cómo es posible la cantidad y el aumento que está ocurriendo actualmente en el mercado. Y es porque la facilidad de poder cometer este delito es mucho mayor que cometer un delito físico hoy en día. Muchas gracias. Gràcies, senyor Garriga. Ara tinc dues preguntes pel senyor Manchón. Com es pot gestionar el risc cibernètic? Gràcies. Senyor Manchón, no se'l sent a l'àudio. Gràcies. Perdó, que l'havia tancat perquè no n'hi hagués soroll de fons. El que comentava, que he tocat algun d'aquests temes també prèviament a la meva exposició i la forma de gestionar el risc molt clarament, no? El primer, el tema de prevenció. I això no és un tema assegurador, torno, és un tema de prevenció. S'ha de ser conscient de quin és el risc davant del que estem treballant, i en funció d'això, després d'un anàlisi de riscos, ja sigui amb el nostre director d'IT, o ja sigui a través d'una empresa especialitzada com el David, fer el que és una valoració, una anàlisi integral de riscos, per poder després, en el seu cas, transferir aquest risc que no es pugui gestionar adequadament internament dintre de l'empresa amb una companyia asseguradora, doncs sempre en tindrem aquesta possibilitat. És a dir, la primera conclusió, mesures de prevenció i de protecció, i si aquestes mesures de prevenció i protecció dirigides a eliminar o a minvar el risc no són suficients, sempre tindrem l'eina de l'assegurança. Si em permeteu,
faig una cunya, per temes que s'han anat comentant mentre estàveu parlant, estava buscant a internet. I m'agradaria compartir amb vosaltres, doncs, per exemple, primer, aquesta és una fotografia del data center que es va cremar a Estrasburgo. Absolutament brutal. Un hospital que està fora... Ui, no, que aquest... Perdó. Que estem intentant compartir. A veure si surt. Vale. Això està fora de les nostres fronteres, però això és un cas real del gener de fa 2 anys. Poso aquest exemple perquè no està dintre del nostre entorn. Va ser l'Hospital de Torrejón, que va ser atacat en el seu moment. Un altre exemple extraordinàriament també important, el tema dels medical devices, que també poden ser atacats. Aquí tenim un exemple, és premsa estrangera, però estàvem parlant de poder vulnerar els desfibril·ladors. És a dir, perdona l'expressió, qualsevol trasto que estigui connectat a internet, és susceptible de poder ser hackejat. He tingut l'oportunitat, i aquí no utilitzaré noms, de visitar els principals hospitals catalans de primeríssima línia. Els quiròfans estan hiper, ultra, mega connectats. És a dir, l'exposició al risc és molt clara. I després, per acabar, us poso... També és una notícia provinent dels Estats Units, que estem parlant de que l'atac als sistemes, fixeu-vos, en un atac que pugui durar 2 mesos, que podria passar, estem parlant de costos a l'any 2020, estem parlant de $3 milions. O sigui, poca broma amb aquest tema. Deixo de compartir. Gràcies, disculpeu que m'hagi fet referència a aquests temes. Senyor Manchón, per últim, l'última pregunta. Com puc protegir el patrimoni empresarial davant d'un atac informàtic? Gràcies. Gràcies. Primer, mesures de protecció. Heu de parlar amb especialistes per protegir i posar les barreres més altes possibles als vostres sistemes informàtics. I una vegada que saltin aquestes barreres, tenim el tema de les assegurances. Poder transferir el risc al mercat assegurador. Penseu que n'hi ha diferents vessants. El company advocat estava parlant fa una estona de la responsabilitat dels administradors i directius. No és un tema solament de l'empresa, és un tema que pot afectar personalment, i això és una dada extraordinàriament important, pot afectar personalment el patrimoni personal de l'administrador directiu, perquè la llei de societats de capital, i ell ens podrà dir, el que parla d'aquest nivell de diligència, en cas que es produeixi una reclamació, el patrimoni que està exposat davant d'aquest tipus de reclamacions és el patrimoni personal dels administradors i dels directius. Amb la qual cosa és un tema que no solament des d'una vessant empresarial, sinó també des d'una vessant personal, té extraordinària importància. Gràcies, senyor Manchón. No sé si hi ha algun assistent més que vulgui fer alguna pregunta o consulta pel xat amb els ponents. Bé, veig que no hi ha cap consulta. Bé, tancarem aquest webinar. Gràcies als ponents per la seva intervenció i la transmissió del seu coneixement i experiència. Agrair també als assistents que heu participat en aquest webinar. Esperem que hagi sigut del vostre interès. Us esperem als propers webinars i moltes gràcies. Gràcies a tots. Gràcies a tots. Gràcies, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu, bon dia. Adéu.